de semanas. Y bueno, esto depende también del tamaño de la colonia, pero ahorita vamos a estar centrándonos un poco en las generalidades de esta enfermedad. Entonces, ¿qué es la enfermedad de pérdida de tejido de corales duro? En inglés la van a escuchar si buscan los artículos como Stony Coral Tissue Loss Disease. Y básicamente, como el nombre lo indica, el coral empieza a perder tejido vivo y eventualmente muere. Es una enfermedad relativamente reciente. Se identificó por primera vez en 2014 en la Florida y las causas precisas o el origen no se tienen, pero hay hipótesis que relacionan esta enfermedad con trabajos de dragado cuando estaban extendiendo el puerto de Miami. Entonces se removió mucho sedimento y bueno, hay ideas que por ahí pudo venir la cosa. Es una enfermedad que afecta 22 de las 45 especies de corales en la región del Caribe y muchas de estas especies, como mencionaba Ana, vamos más adelante a mostrarles algunas de estas, son especies constructoras del arrecife y esto es lo grave del asunto, que son ellas las que hacen el ecosistema, pensemos en un bosque, son ellas las que construyen los arrecifes. Hay una alta tasa de infección, entre el 60 y el 100%, y una mortalidad posterior casi del 100%. Entonces, el avance de la enfermedad es muy rápido. La cronología de la expansión de la enfermedad queríamos mostrarles porque realmente es bastante rápido como esto ha venido afectando toda el área del Caribe. Se originó en 2014, como les mencionaba, en la Florida. El primer avistamiento en Quintana Roo, esto ya es dentro del SAM, se dio en 2018 y se empezó a propagar. El primer avistamiento en la parte norte de Belice se dio en 2019 y este año, ya hace un par de meses, ya se detectó en Roatán, Honduras. O sea, la expansión es bastante rápida. Eh, estos son otros de los bastantes países e islas de toda la región del Caribe que están afectados desde el 2014, donde se han ido reportando casos que ya están confirmados. En la página de AGRA, Emma les va a mostrar, ella va a estar hablando de las herramientas que hay en línea. Em, pero es muy interesante, la foto que les puse acá, uno puede ver la cronología en tiempo, donde empiezan a aparecer los reportes para que uno tenga una idea un poco más precisa pues, del impacto que esto tiene. Y esta es una foto de la pantalla de los sitios donde ya se ha confirmado la enfermedad. En rojo significa donde está ya presente. En amarillo, que no se ve, bueno, acá no lo vemos, son casos posiblemente presentes y en verde está, digamos, ausente. Acá todavía no está actualizado con el caso de Roatán en Honduras, pero ese es el más cercano a nosotros. En Guatemala, por la pandemia, no hemos podido monitorear este año como hubiéramos querido, pero podemos verificar que hasta el año pasado no estaba presente. Apenas las condiciones nos dejen salir, vamos a ver cuál es la situación. Bueno, pues les voy a hablar un poco sobre las especies y qué especies son más susceptibles y cuáles pues son menos, pero bueno, básicamente las que son altamente susceptibles son estas que ven en la pantalla. Son, como mencioné antes, son corales pues meandroides, también pues, se pueden conocer como corales cerebro. Tenemos pues varios, como el coral también pilar, coral cerebro masivo, que es Copapilia natans, Diploria labyrinthiformis. Tenemos otros pues, corales que están bastante afectados, como coral vera laberinto, coral cerebro protuberante, que es Diploria clivosa, Dicoconia stockesi. Pues estos son las especies que presentan pues una alta susceptibilidad ante la enfermedad. Son especies que bueno, normalmente si llegan a presentar la enfermedad, pues mueren pues mucho más rápido. También la tasa de afectación pues es más larga. Tenemos también especies, por ejemplo, que son
de susceptibilidad intermedia, y acá tenemos las orbicelas Fabiolata, Orbicela franski, que son básicamente corales como estrella. Todos estos se llaman corales estrella por sus pólipos, pero básicamente tenemos las orbicelas y montastreas. También quiero resaltar que para Guatemala, pues, orbicelas tenemos bastantes, entonces si nos llegara a afectar, pues las podríamos estar viendo eh, con la enfermedad, o sea que hay que, pues, poner los ojos en el agua. La de alta susceptibilidad, por ejemplo, que les mencioné antes, tenemos algunas de estas especies, pero bueno, no tantas como estas especies de susceptibilidad intermedia para nuestros arrecifes en Guate. Luego tenemos otras especies con una baja susceptibilidad o con susceptibilidad que todavía no tiene suficientes registros como para colocarlas en otro nivel, y estas pues son los corales pues Acropora cervicornis, que es el coral cuervo de ciervo, Acropora palmata, que es el coral cuervo de alce, Porites porites, que es coral de dedos, y coral mostaza, Porites asteroides. También hay otras especies que también tenemos bastante en Guatemala, que son las agaricias. Estas también son pues con una baja susceptibilidad, o todavía no tienen una clasificación porque hace falta como más estudios en cuanto a estas otras especies. Entonces, para que se den una idea de cuáles son las más afectadas. Y bueno, nuestro explorador de datos, como la iniciativa Arrecifes Saludadores y ARA, tenemos esta herramienta que básicamente lo que ponemos es en toda nuestra base de datos que presentamos en nuestros reportes, están aquí. Y lo bueno de esto, de tener esta herramienta también, aparte de las otras que igual Emma les va a mencionar, es de que podemos ver dónde tenemos las especies que tienen más afectación. Por ejemplo, si yo quiero saber dónde se encuentran especies de corales cerebro, por ejemplo. Entonces yo puedo ingresar también nuestros datos como Healthy Reefs Initiative, como la iniciativa de Arrecifes Saludables, podemos identificar estos sitios donde tenemos más de estas especies con una alta susceptibilidad y una susceptibilidad intermedia. Entonces, pues es algo bueno que también podremos ir verificando. Una parte importante de empezar hacerle cara a esta enfermedad es aprender a hacer el diagnóstico en campo. Y acá hay algunas de las preguntas claves que cuando estamos haciendo un monitoreo o una investigación tenemos que tener en cuenta. ¿Hay pérdida de tejido reciente o no? Entonces, esa es una de las preguntas clave. ¿Qué especies se ven afectadas? Y esto nos ayuda a ir comparando si vamos observando lo mismo que se está viendo en otros sitios, o acá hay otras especies que pudieran verse afectadas. ¿Qué tan común es? Esto se refiere a qué tan común es dentro del sitio o el área donde estemos monitoreando. Se está extendiendo. Generalmente uno puede ver em, como centros de concentración donde hay enfermedad, y uno puede ver si está en todas partes del área en general donde uno está, o si está concentrada en algunos lugares, si está matando colonias de coral, si existen factores ambientales inusuales en el sitio. Estos son todas preguntas de observación para uno tener un poco más de información y saber, y si se pueden atribuir las señales visuales a una presunta causa, ¿no? Que hubiera algo más que tal vez no fuera la enfermedad, em, para uno estar seguro de lo que estamos viendo. ¿Qué señales presenta la enfermedad? Tiene una propagación muy rápida, hay múltiples lesiones blancas, como se ve acá en la foto. Generalmente el coral presenta, y entre más lesiones, pues más afectado está. Hay una alta prevalencia y varias especies de corales infectadas, entonces generalmente no vamos a ver un solo género o una sola especie, sino van a haber varias de las que han estado mencionando. Y una de las señales directas es que el coral ya no presenta el tejido vivo, sino está el exoesqueleto expuesto, que es precisamente el nombre que le da a la enfermedad, ¿no? La pérdida de ese tejido vivo. Y también para esto vamos a estar organizando otro webinar más específico, pero hay varias, digamos, puntos importantes para uno poder diferenciar
esta enfermedad de otros de los síndromes que ya se conocen em, que afectan a los corales. Entonces, la primera es identificar la presencia y la prevalencia de la pérdida de tejido cuando uno ve el coral ya el exoesqueleto expuesto. Determinar si las lesiones son signos de enfermedad o de otros factores como depredación, por ejemplo, por peces, crecimiento excesivo, competencia con alguna otra especie o que hubiera daños físicos. Si parece ser una enfermedad, habría que describir las características de la lesión y el tipo potencial de la enfermedad. ¿Se parece a algo más? Y si sí, ¿qué podría ser eso? Evaluar la comunidad del coral, como hablábamos antes, ver las otras especies que están alrededor, ver si las otras especies también presentan pérdida de tejido y prevalencia de corales afectados para ver un poco las proporciones. Y por último, la estimación del tiempo en función de la presencia de los corales enfermos y los corales con muerte reciente. La muerte reciente se identifica porque no tiene esa capita de algas turf o demás sedimentos, sino uno alcanza a ver que lo que sea que le pasó al coral acaba de pasar o pasó hace pronto. Entonces, estas son algunos como de las cosas claves a tener en cuenta. Bueno, también las lesiones, las formas de las lesiones en los corales, pues se pueden presentar de diferentes formas. Por ejemplo, la lineal, donde vemos como justo una línea, ¿no? Donde está la barrera entre la enfermedad y el tejido vivo, formas circulares o formas irregulares. Pues esto depende de cada coral y de cada forma que se vaya a presentar la lesión, pero tenemos que pues estar vigilando de qué manera, ¿no? Y también otra, pues la velocidad de la propagación, como mencionamos antes, es bastante rápida dependiendo del tamaño de la colonia y las especies. También lo que se cree es que, por ejemplo, si tienen un margen delgado, la enfermedad pues, es un poco más lento la propagación, y si el margen es más grueso de la enfermedad, pues va a ser más rápido la velocidad de propagación. Eh, ay. Bueno, como mencionamos antes, tenemos que tener igual, pues, tenemos que estar pendientes porque ya la enfermedad se encuentra en México, en Belice y ahora pues está más cerca de nosotros en Roatán. Algo también que queremos resaltar es que necesitamos ojos en el agua, monitoreo para identificar la presencia o no de la enfermedad en los arrecifes. La información y registro de corales sanos también pues es importante, o sea, no solo registrar cuando tenemos enfermedad, sino que también estar pendientes y estar registrando si los corales están sanos, porque nos da también una idea de cómo se encuentra nuestro arrecife, y el monitoreo para evaluar la progresión del brote de la enfermedad. Para el monitoreo de identificar la presencia o no de la enfermedad y demás, también se utiliza pues una técnica, Melina va a estar hablando un poquito más de esto, y cómo son las boletas también de colecta y demás. Pero lo que sí es importante es de que la colaboración y estar pues todos pendientes de esto. Y bueno, en cuanto a los próximos pasos para Guatemala, como mencionó Ángela, este pues es un primer webinar donde estamos hablando más bien generalidades y pensando en un futuro en qué se puede hacer, pero tendremos otros webinars de identificación de corales, técnicas de monitoreo de las enfermedades y otras afectaciones también, pero nos enfocaremos también en esta enfermedad. Identificar también acciones y estrategias para Guatemala, o sea, realmente con una aplicación real queremos eso, ¿no? Que nuestras acciones, nuestras estrategias se puedan implementar en campo y que sea factible implementarlas. Y pues, Ángel, ¿quieres hablar un Sí, poco? y la idea es que digamos, las diferentes acciones y la colaboración que logremos entre los diferentes sectores, esto es clave, podamos hacer un plan de acción sobre la enfermedad de pérdida de tejido duro de corales en Guatemala. Ya hay otros países donde la han desarrollado, entonces poder, digamos, poder contar con un plan de acción que nos guíe y que nos dé una ruta va a ser muy importante.
Pues bueno, la idea es implementar las acciones en el campo lo antes posible. Nosotras vamos a seguir monitoreando siempre que nos sea posible con las condiciones complejas que tenemos este año, para por lo menos saber si la empezamos a ver o no, pero nos gustaría contar con la participación y la colaboración de muchos de ustedes que tal vez trabajan en diferentes instituciones o organizaciones o hacen trabajo de campo, que nos puedan ayudar y entre todos podamos enfrentar la situación de los corales en Guatemala. Sí, exacto, la colaboración pues es clave. Em, Nosotras terminamos con esto. Le doy la bienvenida a Melina. Melina, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos muy emocionados de aprender de todo lo que han podido hacer en México. A ustedes les llegó la enfermedad antes y que puedas compartir con nosotros esa experiencia que están generando de ver qué funciona, qué no y también cómo se han ido organizando con las diferentes personas. Adelante. Muchísimas gracias, Ángela y Ana, por la invitación y gracias a todos ustedes por conectarse tan temprano. Bueno, pues sí, les vengo a presentar un poquito las experiencias desde México, que desafortunadamente pues fuimos los primeros en presenciar, enfrentar esta enfermedad en el sistema arrecifal mesoamericano. En México lo llamamos síndrome blanco porque no deja de ser un síndrome blanco y porque los científicos no les encantaba la denominación enfermedad de pérdida rápida de tejidos en corales duros, se les hacía muy largo y bueno, entonces en México lo llamamos síndrome blanco, pero estamos hablando de exactamente lo mismo, ¿no? Scott-Lee o eso, enfermedad de pérdida rápida. Pues como comentaron, ay, no está pasando eso, como comentaron, pues el primer reporte, o sea, el primer reporte oficial que tuvimos en México fue gracias a la colaboración de los prestadores de servicio de Puerto Morelos, de los centros de buceo, que empezaron a observar cosas raras en ciertos sitios muy populares de buceo que están pues a las afueritas del Parque Nacional Arrecifes de Puerto Morelos, que están un poquito afuera del puerto que tenemos acá. Y entonces, pues ellos lo reportaron a las autoridades del área protegida y aunque esos sitios estaban afuera, de todas formas, pues se decidió ir a echar un ojo y los científicos del laboratorio del doctor Lorenzo Álvarez de la UNAM fueron. Y eso, pues yo creo que es como la primer imagen oficial de lo que fue o de lo que es el primer reporte de la enfermedad en México. Quizás es una imagen sacada de un video, entonces no, la definición no está muy, muy buena, pero se pueden fijar que pues todas las cabezas blancas, todos esos son corales cerebros muertos. Y entonces pues ven a pérdida de vista corales muertos. Y entonces, a partir de ahí, pues se levantó la alarma porque se contactó con la gente de Agra, con otros científicos de Florida y el Caribe, y se confirmó que era esta enfermedad. Entonces, a partir de ahí, pues intentamos movilizar diferentes equipos de monitoreo a lo largo de la costa de Quintana Roo para seguir pues monitoreando, ¿no? Para ver si estaba en otros sitios. Ay, ¿por qué no? Eso. Y desafortunadamente, pues sí, entre julio del 2019, 18, perdón, y octubre, noviembre del mismo año, logramos pues hacer monitoreos a lo largo de la costa de Quintana Roo y desafortunadamente pudimos observar la presencia de la enfermedad en menos de 6 meses a lo largo de esos 450 kilómetros de costa. Si se recuerdan, hace poquito Ana o Ángela, no me acuerdo, enseñó cómo se fue propagando a lo largo del arrecife de Florida y cómo en 5 años se fue desde Miami hasta casi la punta, ¿no? de los cayos de Florida. Pero eso a ellos
les tomó 5 años y son los equivalentes, o sea, son 450 kilómetros también. Y nosotros pues fue en 6 meses. A finales del 2019 todavía no se observaba afectación en Cozumel ni en Banco Chinchorro. Desafortunadamente, a principio de 2019, perdón, en Cozumel empezó el caso y de ahí ya afectó toda la isla. Quería recalcar la velocidad y el impacto que esta enfermedad tiene pues visualmente. Eso es una colonia de coral pilar que estaba aquí en Puerto Morelos, todos la conocíamos, era un punto de snorkel muy famoso, medía alrededor de 6 metros por 6 metros, era un parche de coral pilar. Y en menos de 2 meses, entre que se empezó a ver sus primeras lesiones, se murió por completo, ¿no? Perdió toda su cobertura. Y abajo también ya vimos esta imagen, pero es también para enseñarles esta propagación, esta velocidad de mortalidad. Esta colonia medía un metro y medio. 1,5 metros por 1,5 metros. Era una bola gigante y pues eso, en menos de 6 meses desapareció por completo. ¿Sí? Okay. Cuando un sitio empieza a presentar signos, su tasa de corales enfermos, su tasa de afectación, se vuelve muy alta. Como les comentaba, por ejemplo, en Cozumel, eso es un sitio de Cozumel que fue monitoreado por la gente de CONAM, del área protegida, y los de la UNAM. A finales del 2018 todavía no había nada de la enfermedad. Y tan temprano como enero del 2019 ya estaba la enfermedad y ya estaba con tasas superiores a 40% de afectación. Una tasa normal de enfermedad en un arrecife está alrededor del 5%, 10%. Entonces, este punto también es muy clave en la afectación de esta enfermedad, es que se propaga muchísimo, muy rápido. O sea, la tasa de afectación de números de corales enfermos es muy, muy alta. Y bueno, pues si quieren saber un poquito más de toda esta afectación en los arrecifes de Quintana Roo, ya hay varios papers o artículos publicados, pero quería resaltar que pues ya toda nuestra costa está afectada, la isla de Cozumel también, todos los sitios están afectados y todavía pues nuestro último sitio de esperanza es Banco Chinchorro. No hemos hecho monitoreos per se debido a la pandemia en los últimos 6 meses, pero gracias a las agencias de buceo, los pescadores, etcétera, sabemos que todavía no está ahí la enfermedad. Y solo la gráfica es solo para enseñarles la gravedad. O sea, la vara azul oscuro es la cobertura de coral antes de la enfermedad y la vara azul clarito es la cobertura de coral después de la enfermedad. Entonces, pues como pueden ver, perdemos casi la mitad de nuestra cobertura de coral. Y pues básicamente significa eso que en menos de 6 meses hemos perdido lo que veníamos perdiendo por otras razones como el cambio climático, etcétera, de cobertura de coral en los últimos 40 años. Entonces es gravísimo. Bueno, aquí esta foto era para ser interactivo, pero lo voy a contestar yo. Era para saber si podían diferenciar en esta colonia qué tenía, si tiene blanqueamiento o si tiene la enfermedad de pérdida de tejido. Desafortunadamente esa colonia pues se llama llueve sobre mojado porque en efecto tiene enfermedad de tejido y blanqueamiento. Podemos ver aquí ya la mortalidad reciente que ya empieza a ser cubierta por un tapete de microalgas. Podemos ver esa franja más blanca y con el esqueleto al desnudo del frente de lesión de la enfermedad de pérdida de tejido. Y aquí podemos ver la otra parte del coral que está siendo afectada por el blanqueamiento y eso es, pues creo que contesta una de las preguntas que veía en el chat. El blanqueamiento, el coral se va a ver blanco, pero el tejido, los pólipos van a seguir siendo
visibles, o sea, el tejido del coral, el coral en sí, el animal, sigue ahí, sigue vivo. En la parte de pérdida de tejido, lo que vemos blanco es el esqueleto, ya no están los pólipos, ya no está el coral ni el tejido ahí. Y muchas veces el frente de lesión se va a ver como una lepra, como se desprende tejido y eso, dejando el esqueleto. Bueno, pues, ¿qué hemos hecho? Pues al principio, desde el principio, la verdad que hemos colaborado muchísimo. La verdad que si una lección o un aprendizaje se lleva de eso, es como la gente ha logrado poner pues quizás intereses diferentes de lado y etcétera para colaborar. Y entonces desde muy principio la academia, las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades han colaborado muchísimo. Entonces hemos tenido muchas reuniones, intercambios. Aquí está, por ejemplo, EMA con gente de las áreas marinas protegidas para pues empezar a pensar en qué era, qué íbamos a hacer, etcétera. Y obviamente pues ir al campo, monitorear y monitorear también. Lo que hemos hecho más que nada aquí en México es adaptar el método de bar drop que le llamamos, que es el método que usamos principalmente en la región para medir el blanqueamiento, pero entonces ahí le añadimos las enfermedades y obviamente en especial el síndrome blanco. Hemos utilizado los formatos de campo de Agra, pero también para gente o para prestadores de servicio, etcétera, que no se sabían quizás los nombres de las especies y todo. Hemos hecho estos formatos donde solo se pone la forma del coral, el tipo de crecimiento, etcétera, para intentar pues registrar y seguirle el rastro a la enfermedad. Todas estas mediciones han sido subidas a la plataforma de Agra, pero creo que adelante Emma les va a platicar un poquito más de esta plataforma, entonces no me tardaré aquí, pero es una gran herramienta porque pueden subir monitoreos detallados o más básicos, entonces dependiendo del nivel un poquito de cada equipo. Y desde temprano también lo que hemos hecho es comunicar. Si bien mucha gente no estaba tan animada en querer como sonar la alarma porque todavía no sabíamos muchas cosas de la enfermedad y todo, pues la verdad es que fue muy eficiente. Entonces, hicimos infografías, hicimos entrevistas en los periódicos y hicimos también muchísimas capacitaciones a guías, gente de la comunidad, etcétera, para informar y para intentar pues, promover mejores prácticas. Ahí. Hemos también probado desde muy temprano ciertos tratamientos porque pues hemos aprovechado de la desafortunada pues experiencia de los de Florida para intentar reaccionar más rápido. Entonces hemos intentado tratar colonias tanto en Puerto Morelos como en Cancún, como en Cozumel. En Cancún han utilizado ingredientes naturales, no les ha funcionado muy bien. Y en Puerto Morelos y Cozumel hemos probado con antibióticos, básicamente diluidos en manteca, digamos. Y ahí hemos tenido resultados muy variables dependiendo en la especie. Y básicamente lo que nos hemos dado cuenta es que los corales cerebros con pólipos muy hondos, pues no reaccionan muy bien al tratamiento porque por lo mismo del pólipo hondo, la medicina, digamos, no logra hacer como este efecto barrera. Pero como puedan ver en los orbicelas, por ejemplo, las colonias grandes de pólipo un poco más chiquito, hemos tenido mucho mejores resultados. Cabe destacar que nosotros no hemos podido utilizar el Base2B o CoreX que han desarrollado en Florida, que es una
pasta que es especial para difundir el antibiótico de manera progresiva y que ha tenido muchos mejores resultados. Desafortunadamente por temas de aduana, etcétera, pues no lo hemos logrado importar, solo tenemos a la fecha 3 frasquitos aquí, entonces pues todavía esta parte lo tenemos que mejorar, pero bueno, entonces para el tratamiento pues a nivel arrecife, la verdad es que nos hemos dado cuenta que es muy tedioso, muy costoso, y entonces nos hemos enfocado básicamente en colonias constructoras de arrecife grandes, estas colonias carismáticas que necesitamos para mantener esta estructura. Como les decíamos, también hemos comunicado para mejorar las prácticas y tomar medidas de manejo en las áreas protegidas. Entonces, pues hoy en día ya estamos todos muy familiarizados con los protocolos de atención a enfermedades, pero desde temprano pues nosotros estábamos promoviendo la sana distancia, los protocolos de limpieza, etcétera, ¿no? Para justamente evitar contagiar, propagar la enfermedad. También en ciertos lugares se ha aprovechado para prohibir los bloqueadores solares, que no son los que van a propagar la enfermedad, pero son un factor de estrés. Y hablando de factor de estrés, otras medidas de manejo bastante creativas que han hecho, por ejemplo, en Cozumel, es hacer una rotación de sitios. Creo que ellos tienen una visitación de sus arrecifes de alrededor de 5,000 personas por día. Entonces, se imaginarán el estrés que eso conlleva al arrecife, y entonces intentan pues darles descanso, vacaciones a esos arrecifes, rotando la visitación. Y también, como les comentaba, hemos colaborado muchísimas organizaciones, representantes de diferentes lados, sectores, para lograr hacer el plan de acción del síndrome blanco para Quintana Roo. Este plan de acción, pues, participaron todas estas personas que ven en la foto y más, y tiene un correo internet también por si quieren más información, etcétera. Pero básicamente se trata de hicimos 5 líneas estratégicas sobre la mejora de prácticas turísticas, manejo integrado de la zona costera, manejo del agua, las prácticas pesqueras y la investigación académica. Cada una de esas líneas tiene acciones claras, indicadores, responsables, etcétera. Y participaron 47 instituciones, 119 creo y más socios en la elaboración de este plan de acción, que está disponible en línea en el sitio internet de SICA. Y básicamente aquí, rápidamente, para que vean cómo se ve, ¿no? Este plan de acción como su tabla de desarrollo, y hemos como enfocado estas acciones mucho en los temas de mejora, ¿no? Mejora de la calidad del agua, etcétera, para reducir el estrés. Una clave ha sido involucrar la comunidad, porque si bien éramos muchos ya los que estábamos trabajando en ello, pues la verdad no nos damos abasto. Como les comento, son más de 400, son casi 500 kilómetros de costa que tenemos, y para monitorear y atender todos estos arrecifes, pues la verdad no nos damos abasto, y se crearon grupos o brigadas de ciencia ciudadana que ayudan en la vigilancia comunitaria, en el monitoreo y también en algunos sitios a hacer monitoreos de calidad del agua, registros fotográficos y etcétera. Y la verdad ha sido una gran herramienta, porque la mayoría de esa gente, de estos grupos, son gente de la comunidad, buzos, pescadores, etcétera, y los cuales han sido clave para también difundir la información sobre esta enfermedad y lo que estamos viendo. Eso es, por ejemplo, un ejemplo de póster del trabajo que se hacen gracias a esas brigadas, y aquí pues vemos en Puerto Morelos cómo la calidad del agua no estaba de la mejor
manera, de los mejores estándares, y cómo los cerebros ya la mayoría ya se habían muerto y cómo pues el otro poquito se estaba muriendo, ¿no? Y un proyecto, para acabar, un proyecto que a mí me emociona muchísimo. Bueno, es un poquito drástico quizás. Al principio, cuando escuché hablar de eso en Florida, dije, ¡ay, qué locos! Pero ahí estamos, desafortunadamente. Como les comentaba Ángela hace rato, pues muchas de estas especies desafortunadamente ya están enfrentando riesgos de extinción local, al menos a nivel local, como el coral pilar y ciertas especies de coral cerebro como las meandrinas, por ejemplo. Cada vez reportamos menos y menos de estas especies. Entonces, con la colaboración del CRIAP INAPESCA, o el Instituto de Pesquerías, que tienen el proyecto o el programa de restauración de coral del estado de Quintana Roo, y el laboratorio Corallium de la doctora Anya Banashak en la UNAM, que tienen el proyecto de reproducción sexual y criopreservación, nos dimos a la tarea de crear un banco genético, tanto de tejido vivo como de criopreservación de gametos y de reproducción sexual asistida de estas especies, para empezar pilar y meandrina y Diplorea arabelentiformis, gracias a un financiamiento de Marfan. Vamos bien. Hemos rescatado ya 6 genotipos de coral pilar, y esta temporada de desove del coral cerebro dendrógira nos ha ido muy bien, porque incluso desovaron algunas colonias sobrevivientes, desovaron en el arrecife, pero también las colonias rescatadas desovaron en los acuarios. Entonces, hoy en día tenemos reclutas sexuales de colonias rescatadas, pero también las tenemos pues criopreservadas en el banco genético de la UNAM. Entonces, pues son buenas noticias, en el sentido que estamos rescatando esta información genética para, ojalá, en un futuro poder hacer restauración si las condiciones mejoran. Y nada más un rápido comercial. El 1 de diciembre pues estaremos hablando sobre el tema con los diferentes participantes, pero también aprovechamos para invitar gente de Florida, de Belice, y también a la doctora María Gardón del Smithsonian Institution. Entonces, pues ahí les esperamos. Es nada más para recordar que el sur del SAM tiene una alta cobertura de especies susceptibles a la enfermedad, y aquí, bueno, aquí en Guatemala también. Entonces, pues sí, vale la pena muchísimo que estén informados y que se hagan ese tipo de talleres. Necesitamos la ayuda de todos porque la tarea es muy grande. Muchas gracias. Gracias, Melina, por tu presentación y toda la información que nos compartiste. Creo que con base en la experiencia de ustedes queda muy claro que la colaboración de todos es supremamente importante. Y que la tarea es enorme, porque además el nivel de expansión de la enfermedad es gigante. Emma, bienvenida. Emma nos va a estar hablando de las herramientas, los esfuerzos colectivos que existen a nivel regional, y cómo todo esto está ayudando a que las acciones sean más efectivas, sean más rápidas, y podamos actuar de forma más eficiente. Ok, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes hoy. También les agradezco mucho su interés en la conservación de los arrecifes coralinos del Caribe frente a la nueva amenaza de la enfermedad de pérdida de tejido en corales duros. Yo soy la coordinadora de MPA Connect. Es una alianza entre el Instituto de Pesquerías del Golfo y el Caribe y el Programa de Conservación de arrecifes de coral de la NOAA.
de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés. Somos una red de 30 áreas marinas protegidas en el Caribe. Les pido las disculpas por mi acento y por mi gramática, ¿ok? Pero es un gran placer estar aquí con ustedes. Yo voy a explicar los datos que estamos recopilando para permitir la detección y identificación correcta de la enfermedad. Dónde y cómo se puede compartir sus sospechas de corales enfermos. Cómo puede participar como buzos, como preguntaba Eduardo en las preguntas que vi. ¿Dónde se puede ver el estatus actual de la enfermedad en la región del Caribe? También quisiera contarles sobre el equipo de cooperación caribeña que existe para compartir los conocimientos, las experiencias y los protocolos, como la prevención, como preguntaba Carlos, relacionados a la enfermedad. Los expertos en este equipo pueden contestar mejor a las preguntas difíciles, las preguntas como preguntaron, creo, Néstor o Alfonso, las causas, los cofactores. Pensamos que es causado por una bacteria y hablan mucho de un vibrio, es un tipo de bacteria. Y sí, hay varios expertos trabajando fuertemente en eso. Como mencionó mi compañera, Ana, esta enfermedad ha afectado a la Florida desde el año 2014 y desde el 2018 ha afectado a Jamaica, a México y a San Martín. Y estos son sitios que cuentan con gran puertos de cruceros. Y pensamos que estos sí están implicados en esta enfermedad. Gracias a los esfuerzos de los otros países afectados hasta ahora, contamos con bastante materiales de apoyo y de referencia. Para que ustedes no tienen que inventar la rueda de nuevo, voy a mostrarles varios de estos materiales. Lo bueno es que la mayoría ya existen en inglés, español y francés. También voy a decirles las direcciones para más información. Pero hablando de idiomas, quisiera enfocarme primero hacia la terminología que utilizamos en relación a esta enfermedad en corales duros. El lenguaje es importante porque tenemos que lograr un equilibrio entre comunicar la gravedad de la enfermedad para respaldar una acción rápida y no crear una sensación innecesaria entre el público. En la Florida hablan mucho de las comunicaciones tipo crisis. Entonces, en esta tabla se puede ver que intentamos comparar lenguaje confuso y lo que es mejor decir. Por ejemplo, en vez de decir que es una enfermedad misteriosa, es una enfermedad emergente. Hay una aparición de una nueva enfermedad. En vez de decir no está identificada, podemos decir que es llamada por los científicos enfermedad de pérdida de tejido en corales duros. A veces hablamos de, hoy en día, contagios, es contagiosa. Es mejor decir que se transmite rápidamente entre los corales duros, pero no afecta a los humanos. En vez de decir que es una enfermedad desconocida, los científicos están trabajando para identificar los patógenos responsables. Entonces, esta tabla cuenta con varias sugerencias y como ustedes creo, forman parte de un equipo nacional, son aliados, van a trabajar juntos, dando respaldo a esta amenaza. Yo sugiero que ustedes todos intenten utilizar el lenguaje que es menos confuso. Eso ha sido un aprendizaje de los otros países.
Si uno nota o sospecha que hay algo raro pasando en el arrecife, primero, disculpa, la identificación correcta de la enfermedad en corales duros depende de varios criterios, que como ya mencionaron mis compañeros. A principios de 2019, MPA Connect diseñó una infografía para ayudar en la detección y identificación de la enfermedad. Y esta es la infografía. Incorpora la mejor información disponible sobre esta enfermedad, reconocida por expertos de la NOAA y 3 docenas de agencias gubernamentales, universidades. Lo más importante es que quiero que ustedes sepan que aunque las fotos ayudan en la identificación, tenemos que recopilar más datos, no una sola foto, pero también hay que tomar fotos tipo macro. Hay que recopilar información sobre las especies afectadas y el orden en que, como presentó Ana, eso es un diagnóstico, la prevalencia de la enfermedad y el nivel de mortalidad en los corales. Y utilizamos en la mayoría de casos un protocolo que se llama buzos exploradores, ¿sí? Para hacer los surveys. Si uno anota o sospecha algo raro en el arrecife, hay una plataforma donde se puede compartir las observaciones y los expertos del equipo de cooperación trabajan con ustedes para revisar y para confirmar la presencia o ausencia de la enfermedad. La plataforma está en el sitio web del Programa de Asesoría Rápida del Atlántico y del Golfo. Eso se llama AGRA por sus siglas en inglés. Y arriba se puede ver, eso es la dirección, agra.org, Coral Disease Outbreak. Así abajo en esta página, hay una sección que dice aquí, Report Your Findings. Aquí es posible enviar sus informes y fotografías sobre corales enfermos o blanqueados. Su informe se muestra en el mapa del Caribe y la información ayuda a orientar a las acciones de respuesta y de gestión. Hay 3 pasos a seguir para subir su información. Son bastante fáciles. Paso 1 es subir los datos del observador, su nombre, la fecha. En el segundo paso, hay que entrar los datos del arrecife, todos los datos del sitio, incluso factores como la temperatura del agua, si uno cuenta con eso. Y en el tercer paso, eso es la información sobre los corales observados. Incluso hay donde subir las fotos. En el mismo sitio web, hay una herramienta que ayuda a indicar dónde se encuentran los corales que son más susceptibles a la enfermedad, a base de los datos existentes del monitoreo AGRA. Eso es similar al explorador de datos que mencionó Ana. Su registro en la plataforma AGRA se muestra en el mapa del Caribe, que también está disponible en línea. Quisiera mencionar aquí algo que es importante en la región, es saber dónde no hay registros de la enfermedad. Entonces, los puntos verdes en este mapa son lugares donde tenemos confirmado que no existe la enfermedad. Y si ustedes quieren participar y ayudar en el monitoreo, es también importante subir estos registros donde no se encuentra la enfermedad. Este mapa sí es actual, aunque en Roatán creo que hay un punto rojo que está escondido atrás de los puntos verdes.
También hay un interfase o un panel interactivo de usuario regional. Los mapas en la interfase muestran la presencia de la enfermedad a lo largo de la región y lapsos de su progreso en la región. En este momento, hay 16 países o territorios afectados por la enfermedad. La interfase muestra qué especies de coral han sido más afectadas a la fecha por la enfermedad. Hasta ahora son los Dendrogyra, Meandrina y Siderastris. Okay. Esperamos que eso es una herramienta útil y que mantengamos actualizados. Now, si ocurre esta enfermedad en Guatemala, queremos que ustedes sepan que no están solitos en esa lucha. Como parte del trabajo en la Florida, establecieron un equipo especial para compartir las experiencias con el Caribe y entre todos los países afectados. Los objetivos del equipo de cooperación son asociarse con las redes y iniciativas regionales como MPA Connect o Reef Resilience Network. También compartir las lecciones aprendidas, compartir materiales informativos, crear capacidad para la detección y respuesta a la enfermedad en la región. Y este equipo también trabaja en identificar recursos potenciales para apoyar las actividades en el Caribe. Mis compañeros Dana Wuzinik Méndez de la NOAA, quien está aquí arriba, y Judy Lang de AGRA, son los dos co-líderes de este grupo de cooperación. Ellos son nuestros gurús, expertos y amigos técnicos que siempre están dispuestos a mirar cualquier foto o sospecha que tengan ustedes. Espero que ustedes puedan estar pendientes también, porque actualmente MPA Connect está en la elaboración de varios videos y fact sheets. Estamos en varios cursos, desarrollando varios intercambios, pequeños proyectos, apoyo técnico y contamos con varios materiales. Todo eso en el sitio de AGRA y el sitio web de gcfi.org. Mis contactos están aquí y por favor que no duden en contactarme en cualquier momento. Ok, gracias. Gracias, Emma. Gracias por tu presentación y por toda la información que nos compartes. Creo que entre las cuatro cubrimos diferente información, toda muy importante para saber qué es lo que está pasando, qué hace la enfermedad, qué acciones hay y qué herramientas existen. Vamos a pasar ahora con la sección de preguntas y vamos a ir con las preguntas que nos han compartido en el chat. Vamos a ir en ese orden. Ok, tenemos una pregunta. La primera pregunta es de Reinhold Galera, que dice, ¿qué hace que una especie de coral sea más vulnerable a la enfermedad? Como por ejemplo, Colpophila natans, a otra especie de coral como Esporites esporites o Acropora palmata. Dale, Meli. Pues todavía no se sabe muy bien. Como todo buen biólogo, depende de la especie. No, pero lo que pensamos es eso, justamente, como les comentaba hace rato de la profundidad de los pólipos, vemos que las especies que tienen meandros, o sea, que tienen como esos surcos y pólipos más profundos, pues tienden a ser las que están más susceptibles. Entonces, pues creemos que por ahí es que se propaga más fácilmente, se ancla, digamos, más fácilmente la enfermedad y probablemente también tenga que ver
con algunos temas de microbioma. Hay investigación ya bastante avanzada, por ejemplo, en Florida, bueno, en el Smithsonian, con la doctora Valerie Poli, etcétera, estudiando el microbioma asociado a las especies enfermas y resistentes, y están incluso desarrollando probióticos basados en ese microbioma, ¿no? Entonces, no se sabe muy bien, pero probablemente por ahí va la cosa. Gracias, Meli. Perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta que ya Melina contestó en su presentación, que era de David Penados. Básicamente es cómo se puede diferenciar el blanqueamiento con esta enfermedad a la hora de monitoreo. Sí, y ahí es donde también es súper importante, como dijo Emma, la verdad es que aquí en México seguimos con el nombre síndrome blanco, y la verdad que sí ha generado pues mucha confusión, porque pues la gente que no está pues muy metida en eso, pues síndrome blanco, blanqueamiento, pues es lo mismo, ¿no? Entonces desde el nombre crea confusión. Entonces, por eso también yo prefiero el otro nombre que describe realmente el síntoma, ¿no? Que es la pérdida de tejido. Sí, exacto. Y bueno, también quiero decir que vamos a estar teniendo otros webinars donde vamos a hablar más específico para capacitar, bueno, a nuestros buzos acá también en Guatemala sobre la identificación. Entonces, pues vamos a poder también hacer como algunos polls y exámenes así como en línea. Por ahora será en línea, donde vamos a poder diferenciar esto. Claro que no es lo mismo de verlo en el agua, pero por lo menos para tener una idea. Otra pregunta, esta es de Néstor Windeboxel. ¿Se conoce la manera en que funciona la enfermedad en relación a su origen? ¿Es viral, bacteriana, genética u otro tipo? Bueno, esto, Emma habló un poco de esto, que bueno, todavía se están haciendo varios estudios, pero básicamente pues es una bacteria o un conjunto de bacterias. No sé si quieres ampliar más la información. Emma o alguien. Sí, para acordarme, la pregunta era sobre las causas, factores causando. Sí, mira, como nos contaba Ángela, originalmente hubo trabajos de dragado en el puerto de Miami para ampliar el puerto de cruceros, y desde ahí la enfermedad se fue hacia el norte, hacia el sur, y de repente apareció en Jamaica, cerca donde están los cruceros, después en México también y en San Martín. Entonces pensamos que está transmitido por el agua, tal vez por los grandes barcos, por los cruceros, en el agua, en el ballast, o agua dentro de los barcos. Agentes causados. ¿Por qué la enfermedad responde a antibióticos? Pensamos que sí, la causa debe ser bacteria. Dicen que hay la posibilidad que hay un componente viral también, y los expertos también hablan de diferentes tipos de bacterias. Yo puedo, si quieren conectarse con los científicos en los laboratorios de la NOAA, con gusto yo puedo ayudar en eso para explicar más. Y también Judy y Dana pueden decir más. Gracias, Emma. Y como está transmitido por el agua, hay protocolos para la prevención. Y estamos colaborando con la Organización Internacional Marítimo y promoviendo buenas prácticas para la limpieza de equipos de buceo.
Tal vez yo solo añadiría que, como decía Emma, como todavía no sabemos exactamente cómo se transmite, qué más pasa, por eso se están tomando todas las prevenciones con los sitios de buceo cuando estamos hablando de tener muchas personas yendo de un sitio a otro, cómo limpiar los equipos. Los científicos también están haciendo un esfuerzo con el equipo que utilizamos debajo del agua. Por eso es tan importante la calidad de agua y Melina lo comentó en el plan de acción. Entonces son todas acciones conjuntas porque no tenemos al día de hoy una respuesta precisa para saber viene de esta parte, lo paramos así, no sabemos, ¿no? Entonces, pues eso también responde al abanico de medidas de prevención. Sí, creo que bueno, estas respuestas también responden a la pregunta que hizo Alfonso Torres sobre si ha determinado el origen de esta enfermedad, microbio, metal pesado, contaminantes. Luego también Néstor pregunta sobre si está actuando con cofactores o con otros elementos que estén presentes en los sitios en que se presenta. Sabemos cómo se dispersa, corrientes, traslado físico de especímenes, otros organismos. No sé si quieren ampliar más en esto. Pues un poquito all of the above. Sí, desafortunadamente, como dijo Emma, digamos, la dispersión de isla a isla o de región a región ha seguido un patrón muy raro, o sea, que va en contra de las corrientes, etcétera. El pequeño punto en común que algunos de los sitios, pero no todos, pero algunos de los sitios tienen en común es que empieza cerca de puertos, ¿no? Pero bueno, no es el caso en todos los lugares tampoco. Y una vez que llega, ahí sí se empieza a esparcir de arrecife a arrecife, muchas veces siguiendo las corrientes, y en el arrecife, pues como está en el agua, puede ser por contacto o también por los peces. Hemos visto que los peces mariposas son pues también un sospechoso porque les encanta estar cerca de los corales cerebros, y entonces van de coral cerebro a coral cerebro, entonces ellos pueden ser también un agente de propagación. Desafortunadamente, tenemos muy poquitos años de tener esta enfermedad, entonces todavía hay muchos, pues no misterios, pero incógnitas que poco a poco se están aclarando. Y hay que recordar pues que es difícil en el medio marino, en el mar, determinar entre una buena bacteria y una mala bacteria, entre esos microbiomas que viven sobre los corales, que es un mundo de microorganismos, y diferenciar cuáles son los que crean la enfermedad y cuáles son los que la protegen, o pueden ser las mismas pero en un desbalance, ha sido súper complejo. Gracias, Meli. Bueno, tenemos otra de Eduardo Pires, que es cómo puede uno acercarse para colaborar con el monitoreo. Eso también podemos poner nuestros correos electrónicos. Igual estaremos enviando todos los recursos que hemos presentado y también todo lo que Emma presentó a sus correos electrónicos. Entonces ahí nos podemos estar en contacto, y de verdad nosotros sí necesitamos colaboradores para el monitoreo. Entonces, para nosotros, bienvenido toda la ayuda que se pueda presentar. Luego, Carlos Marín, esto pues ya se respondió, me parece. ¿Han identificado cuál es el agente causante y si existe alguna estrategia de prevención? Pues ya se respondió. Luego está David Penado, sería bueno monitorear y cuidar el área de Mahahual, y por experiencia en buceo en el arrecife, pues el arrecife de ahí está en un estado de salud óptimo. No sé si tienes algo que agregar. Óptimo. Óptimo, así como que tú digas óptimo, pues sí, se está, de hecho hay unos grupos ahí, están los colegas también de Takata, y está nuestra colaboradora, bueno, voluntaria Andrea Rivera también por allá, que están haciendo justamente ahorita mismo monitoreos de blanqueamiento y
enfermedad para seguir viendo. Pero desde el 2018 que empezó la enfermedad, había tasas muy altas, muy elevadas, tanto en Mahahual como en Xcalac. Entonces, pues sí, se está haciendo. Desafortunadamente ya no está en salud óptimo, pero es muy importante que justamente también los grupos, las tiendas de buceo, los grupos que están por esta región, que son los que visitan más Banco Chinchorro, estén muy enterados de esta situación para observar pues las medidas de prevención que comentaba Emma, ¿no? De desinfección del equipo y etcétera, para no traer la enfermedad de la costa de Mahahual y Xcalac a nuestro último rincón de esperanza en México. Perfecto. Gracias, Meli. Seguimos. Nahum Torres, de Nicaragua, pregunta cómo podemos hacer para saber si la enfermedad está aquí en la Reserva Marina de Cayos Misquitos. Pues me parece sería de ir y poder monitorear, ir a bucear, ir a ver cómo están los corales en esta zona. De hecho, nosotros como el equipo de la iniciativa de Arrecifes Saludables tenemos mucho interés también de ir a esta área para poder realizar monitoreos, porque nos parece un área muy, muy interesante. No sé si tienen algo más que agregar. Si no, pasamos a la siguiente por el tiempo. Bueno, acá Pablo también preguntaba sobre las estructuras de 3D y demás. Veo que Emma igual respondió en el chat. Por falta de tiempo, me parece que seguiremos con esta. Pueden leer igual la respuesta ahí en el chat. Sí, Néstor pregunta si todo lo que presenta Emma es de acceso público. Ya respondieron en el chat también, ¿verdad? Que sí, es de acceso público. Está en la página de AGRA y también de gcfi.org. Así que, buenísimo, Néstor. Igual cualquier cosa estamos a las órdenes. Elisa Blanda pregunta a Melina, ¿de qué está constituido el tratamiento natural que probaron en México? Muchas gracias, súper interesante el webinar. Entonces, no sé si quieres contestar. Seguro ahí también Emma me podrá apoyar, pero según recuerdo, la masita estaba entonces constituida de crema de karité, como una maseca un poco, como una grasa, mezclada con agentes naturales, y entonces probaron con ajo, con chile, con diferentes compuestos, pues eso, naturales que se suele utilizar en la medicina, digamos, alternativa para combatir infecciones, ¿no? Entonces, pues eso, ajo, chile, creo que había otros compuestos. Desafortunadamente, pues no tuvieron éxito. Listo, gracias, Mary. Tenemos otras preguntas de Lucy Calderón. ¿Qué tan efectivos serán los tratamientos que apliquen a los corales tomando en cuenta que las aguas residuales y muchos más contaminantes que son considerados factores de riesgo siguen llegando al mar? Luego también ella pregunta, aparte de esto, ¿cómo consideran poder acercarse a las autoridades locales y ministeriales para que actúen? ¿Cómo lograr que presten atención a la importancia de tratar también las aguas residuales? Puedo contestar la primera y te dejo lo de Guatemala. Pues sí, es siempre la pregunta en estos casos, ¿no? Y también de manera general para la restauración y todo. Seguimos con agua, con calidad de agua, pues que está contaminada, digamos, que está que podría mejorar mucho, y cambio climático, y etcétera. Lo que logramos es salvar
lo que logramos salvar, o sea, es ganar tiempo, o sea, poder rescatar esas colonias que construyen arrecife, pues es ganar tiempo contra estas otras amenazas que ojalá todos juntos y desde nuestras trincheras logremos atacar, pero si no lo hacemos, el resultado va a ser, sí va a ser seguro. O sea, si no tratamos, si no restauramos, etcétera, estamos seguros de perder todas estas colonias, toda esta información genética. Entonces, pues es un poquito una carrera contra el tiempo y contra obstáculos más grandes. Sí, y como bien menciona también Lucy, para nosotros, en específico para el caso de Guatemala, la falta de manejo de aguas residuales y la descarga de ríos, pues es un factor siempre, ¿verdad?, que nos afecta a nuestras zonas arrecifales. Y sí, pues creo que es algo bien importante de hablar con autoridades. Y bueno, de hecho nos hemos acercado con autoridades desde hace varios años para ver de qué manera podemos hacer pues que haya un mejor tratamiento de las aguas residuales y así como de nuestra descarga hídrica. Pero bueno, siento que más ahora tenemos que poner más énfasis en esto, porque si se presenta la enfermedad en los arrecifes de Guatemala, pues tendremos otro factor más de amenaza a nuestros ecosistemas. No sé si Ángel quieres agregar algo más también para Guatemala. Sí, pues tal vez lo seguimos enfrentando. Uno de los retos más grandes en conservación terrestre o marina es cómo comunica uno los impactos de no tratar las aguas o de cualquier tipo de actividad humana que afecta los ecosistemas y las especies y qué representa esto para la gente a una velocidad suficientemente efectiva que los gobiernos se animen a tomar medidas. Efectivamente es una carrera contra el tiempo. Los impactos económicos son enormes. Melina mencionaba que Cozumel recibe 5.000 turistas al día. ¿Pueden ustedes imaginarse qué pasa si Cozumel no tiene sus arrecifes? En Cozumel, hasta donde se han logrado tomar medidas, involucrar a todos los sectores, organizarse, porque todos dependen de eso. En otros casos, como en Guatemala, tal vez el impacto no es tan grande, la industria de turismo no es tan, no contribuye a la economía de tal manera como allá, pero eso no deja de afectarnos. Toda la parte de seguridad alimenticia, si no tenemos arrecifes no hay peces, entonces ahí pues tenemos que seguir intentando. No podemos quedarnos de brazos cruzados y las medidas de remediación que se están haciendo nos dan un poco más de tiempo, pero yo creo que lo que mostraba Melina, la mortalidad que hemos tenido en un año comparada a lo que pasó en 40 años, esa es la velocidad de impacto de la enfermedad. Entonces, pues nos toca creo que poner todas las herramientas en uso para poder traer a todo el mundo a la mesa y ver cómo mejoramos la situación. Exacto, la colaboración es esencial. Tenemos también otra pregunta de Sara Quiñones, donde dice, ¿hay oportunidad de colaboración para una tesis de maestría sobre este tema en Quintana Roo? Sí, muy probablemente, tanto pues igual se puede hacer un proyecto con nosotros o con nuestros socios que son por ejemplo, de la UNAM y de otras organizaciones. Creo que dejé mi correo en la presentación, pero te lo vuelvo a dejar acá para que me contactes y ahí vemos, te puedo poner en contacto con gente con quienes podrías hacer tu tesis. Perfecto, gracias Meli. Pues listo, estamos. Esta era la última pregunta, luego pues tenemos algunos otros comentarios nada más. Pero gracias a todas y a todos por asistir a este webinar. Espero que haya sido de mucho interés. Como dijimos anteriormente, todo lo estaremos enviando a sus correos electrónicos que ustedes dejaron en el registro. Estaremos enviando todos los recursos que hemos compartido y demás, ¿verdad?
Sí, es un gusto haberlos tenido a todos acá. Nuevamente, muchas gracias a nuestras dos panelistas invitadas, Melina y Emma. Emma, gracias por trasnocharte y acompañarnos Gracias. en hora de Guatemala. Y bueno, los recursos están ahí. Les vamos a dar la información y cualquier otra pregunta a través de nuestros correos estaremos contestando y viendo cómo formamos ese equipo que necesitamos acá en Guatemala. Exacto. Muchas gracias a todos. Adiós. Bye. Ustedes, gracias a todos. Qué gusto verlos a todos. Buen Keep día. in touch. Yes. Bye. Se cuidan, un Bye. abrazo. Un abrazo. Gracias, Ángela. Muchas Gracias, gracias. Ana. Gracias, Gracias Emma, a ti. Estuvo súper bien. Chao, Melina.